que la gente se empiece a sumar y esperamos unos 5 minutos y comenzamos ya con la presentación. Estamos recibiendo los saludos de José Ariel desde Nicaragua y de varios de ustedes que nos están haciendo llegar. Muchas gracias por juntarse hoy justo con un día terrible, pero bueno, vamos a compartir información que vale la pena tener y después seguir pensando y trabajando, así que les agradecemos mucho que estén hoy acá. Bueno, vamos a dar por comenzado la presentación de resultados de Uruguay, del Monitor de Comunicación de América Latina. Hoy nos acompaña Alejandro Álvarez Nobel, que es doctor en comunicación de la Universidad Católica perdón, de la Universidad Nacional de Córdoba, y ahora se encuentra como profesor e investigador de la Universidad de Málaga, en España, o sea que son como las 11:30 de la noche para él, o más, un poquito más. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos desde tan lejos y tan cerca. Bueno, Alejandro es director e investigador del Monitor, es uno de los principales investigadores, entonces nos va a hacer una presentación en unos minutos para darnos contexto de lo que vamos a escuchar. Y luego yo voy a hacer alguna presentación mínima sobre las cuestiones de la muestra en Uruguay, de datos concretos más sobre Uruguay. Y acá tenemos a 3 profesoras e investigadoras de la Católica, en comunicación organizacional, que van a estar
presentando algunos resultados y comentando, ¿sí? Luego después voy a hacer un cierre yo con algunas reflexiones finales, cosas, tareas pendientes que nos van a quedar a los profesionales acá en Uruguay. Tenemos a Graciela Rodríguez Millomens, que es, además de profesora investigadora, es directora de la carrera de comunicación. Mónica Izaguirre, que también es profesora e investigadora de la Católica y es la directora del posgrado en comunicación organizacional, y Ana Inés Pepe, que es la directora de la maestría. Creo que algunas de nosotras nos conocen, los que están acá presentes, porque bueno, Uruguay es pequeño, y a mí creo que me conocen, soy Mónica Arzuaga y soy integrante del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica. Entonces, Alejandro, te damos la palabra para que tú comiences, nos des un encuadre de esta presentación. Bueno, muchísimas gracias, creo que se escucha bien. Si me permiten voy a compartir simplemente alguna pestaña. A ver, un momento, vamos a poner aquí. ¿Ahí se ve bien? Sí, creo que sí, ¿no? A ver, ahora está cargando. ¿Sí? ¿Lo ven correctamente? Bueno, nada, lo mío va a ser muy breve e introductorio simplemente, pero lo más importante es felicitarlos, felicitar a Uruguay una vez más por el gran trabajo que han hecho en el Latin American Communication Monitor. Recuerdo que hace 2 años estaba... Bueno, me parece que fue por mayo, finales de mayo, junio, caminando por Uruguay. Creo que nos tocó un día de lluvia también, si no recuerdo mal, una tarde-noche, con el doctor Gabriel Sadi, que me dijo que iba a intentar también conectarse desde Inglaterra, pero para él sí que iba a ser mucho más tarde. Pero bueno, que nos mandaba un abrazo muy grande y bueno, estuvimos ahí, la verdad que fue una noche espectacular. Y para mí es una gran emoción volver a encontrarnos, volver a celebrar esta fiesta de las relaciones públicas, de la comunicación estratégica en Uruguay, que significa que universidades profesionales, asociaciones profesionales, académicos, investigadores, se encuentren, vean la potencialidad que tiene trabajar de manera conjunta con todo lo complejo y complicado que eso implica, incluso ahora en contextos de pandemia o post-pandemia con la virtualidad. Así que nada, de vuelta volverles a agradecer la invitación. Para nosotros es un placer y es muy importante que los datos, que la información, que la opinión de los profesionales en activo de Uruguay sean parte del monitor, porque sin duda es un mercado en lo profesional, en lo académico, muy, muy potente en la región, ¿no? Como ustedes saben, el estudio es un estudio bienal. Por supuesto, también agradecer a todos los que nos acompañan, que sé que encontrar un espacio en las agendas para compartir información sobre el sector, sobre nuestra profesión, sobre las tendencias, a veces no es fácil, así que bueno, que nos regalen también este ratito, también es un placer y un honor, ¿no? En este caso, esta es la 4ª edición del estudio, con una participación récord, y déjenme agradecer en primera medida también, bueno, por supuesto a Uprera, que es nuestro promotor, digamos, la Asociación Europea de Educación e Investigación en Relaciones Públicas, la más prestigiosa y la con mayor trayectoria a nivel europeo, que no solamente organiza el capítulo latinoamericano, sino que promueve 3 capítulos más y que en conjunto conformamos el Global Communication Monitor. También a la Universidad de Oregon, en particular a la facultad, a la Escuela de Comunicación y Periodismo, que dirige un colega también del equipo de investigación, un latinoamericano, un venezolano, el profesor doctor Juan Carlos Modeda, que también dirige esta edición del Latin, y que bueno, su apoyo es fundamental para que la investigación se lleve adelante. También a los amigos del Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica, que auspician el evento, que auspician el estudio, y al Banco Centroamericano de Integración Económica, que para nosotros también es muy importante porque
todo lo que podamos hacer para potenciar una región como Centroamérica y sembrar lazos entre Sudamérica y Centroamérica, para nosotros es absolutamente trascendental. Así que la incorporación y el impacto que tiene que el banco se haya involucrado, es uno de los principales bancos multilaterales de crédito y de desarrollo regional, y que apoyen este tipo de iniciativas para nosotros es muy interesante, ¿no? La investigación, como les decía, la promueve EUPRERA, que tiene más de 60 años de trayectoria en el campo de la educación y la investigación, y que además tenemos el lujo, el placer, y les mando un saludo muy grande, recién hemos estado también mandándonos mensajes, la profesora doctora Ángeles Moreno, que es su presidenta actualmente, y que además ha sido una de las promotoras y de alguna manera impulsoras del Latin, a partir de su participación en el capítulo europeo, que tiene ya 15 años de trayectoria en este tipo de investigaciones, ¿no? El Global Communication, como les decía, es un capítulo latinoamericano que se sumó al capítulo anual que desde hace 15 años se realiza en Europa, y que luego se incorporó el capítulo de Asia-Pacífico y de Norteamérica, con datos de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? En conjunto, este proyecto que promueve y dirige actualmente, y desde sus inicios en realidad, el profesor Angar Selfas, desde Alemania, es la mayor y más prestigiosa encuesta o estudio sobre las tendencias y la realidad de nuestra profesión a nivel mundial, ¿no? Lo interesante del estudio es que es un estudio que llega a más de 80 países, con una participación en cada una de las ediciones de por lo menos 6.000 profesionales en activo. No es un estudio que analice estudiantes, docentes, no, vamos directamente y específicamente a profesionales de la comunicación estratégica y las relaciones públicas en el mundo en activo, y además construimos de manera conjunta un instrumento que es común, que se debate muchísimo al momento de decidir cuáles van a ser las variables, cuáles van a ser los temas y capítulos que componen, los indicadores, y lleva también consigo un trabajo muy riguroso de selección de fuentes y referencias bibliográficas, más de 100 en esta última edición, que validan de alguna manera aquello que queremos analizar y estudiar, ¿no? Sin duda es un puente entre la academia y la profesión muy importante y muy trascendental, y que habla también de una madurez, porque la verdad que la participación, y en esto también yo los aliento ya mismo para que en la próxima edición todos los profesionales en activo de Uruguay y de América Latina participen, porque es fundamental para que los académicos podamos acompañar los procesos y las realidades que se viven en el día a día de la actividad profesional en cada uno de los ámbitos, ¿no? Contamos en este caso con un prestigioso consejo asesor que se va renovando en cada una de las ediciones. En este caso ya contamos con 4 ediciones bienales y un capítulo especial que hicimos el año pasado con datos exclusivamente de Brasil, a partir del estudio, ¿no? Por supuesto, destacar a un hijo pródigo de Uruguay, que lo tenemos primero expatriado a Argentina y luego ahora expatriado en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, que es el profesor, el doctor Gabriel Sadi, que bueno, que siempre ha estado como muy, muy atento de que Uruguay formara parte, y sé que lo aprecian muchísimo por esa tierra. Los autores y el equipo de investigación, que somos una pequeña muestra en realidad, porque por detrás, y lo más maravilloso que tiene este estudio, en realidad es la gran red, la que le llamamos la red del Latin American Communication Monitor, que en este caso son 26 universidades de la región, de las más importantes que llevan adelante carreras y programas formativos en nuestro campo. Bueno, conformamos el equipo, que por ahí nos toca un poco el trabajo de coordinación con el Global Communication, con el resto de los equipos, y de articulación con los contactos nacionales, que en realidad
son los verdaderos protagonistas porque son quienes dinamizan la encuesta, quienes nos acompañan en el análisis y que fundamentalmente organizan eventos como este, que es para, en definitiva, apropiarse de los datos, analizarlos, contextualizarlos a la realidad local y devolverlos a los profesionales como este maravilloso evento que hoy estamos viviendo, ¿no? Y simplemente por citar un dato de color, una reciente publicación de Public Relations Review, que saben que es una de las principales revistas académicas de nuestra industria, reseñaba en uno de sus artículos que desde el 2014, en el que editamos el primero de los informes del Latin, se ha vuelto sin duda una referencia, la referencia más representativa sobre la percepción y la realidad de los profesionales, ¿no? Entonces, el reconocimiento también a nivel académico del trabajo que hacemos de manera colectiva es también un logro que hemos conseguido conjuntamente, ¿no? Ahí podemos ver, en este caso, batimos récord, si bien la encuesta la contestaron más de 1.800 profesionales, luego sometemos esos datos a una estricta y una rigurosa selección estadística para que cumplan con estos requisitos, que se correspondan con los países de la región, que sean profesionales en activo, que hayan completado en un tiempo prudente la encuesta y eso no haya generado algún sesgo, y eso nos arroja en esta edición de manera récord una participación de 1.683 casos o profesionales en activo en 20 países, la primera vez que llegamos a muchos, a tal cantidad de países, incorporando datos de Cuba, de Paraguay, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Puerto Rico, que no habíamos tenido posibilidades de tener. Y luego hacemos una selección de aquellos mercados más competitivos, más representativos y que además estadísticamente podemos soportar, y lógicamente entre ellos aparece Uruguay por el excelente trabajo que han hecho de campo, y entonces esta edición tiene datos comparativos de los 10 mercados más representativos de la profesión en la región, ¿no? Es un estudio que además tiene una complejidad científica muy, muy importante, ¿no? Trabajamos básicamente 3 niveles, ¿sí?, de análisis, a nivel a nivel de las personas, por así decirlo, de los profesionales propiamente dicho, que además, al ser un estudio sincrónico y comparativo a nivel mundial, nos permite tener casi 10 años de información que está a disposición de manera gratuita y en abierto para que cualquiera, tanto a nivel académico, a nivel científico, como a nivel profesional, puedan hacer uso de esos datos. También analizamos un segundo bloque que tiene que ver con las organizaciones que dan cabida, digamos, a la función de comunicación, los distintos sectores, los distintos países, las distintas regiones, y finalmente analizamos los departamentos como equipos de trabajo, ¿no? Estos 3 planos, por así decirlo, de la actividad de comunicación estratégica y relaciones públicas, lo analizamos tanto en una descripción situacional, o sea, cuál es el momento actual que se está viviendo, en particular la edición 2021, la lanzamos en plena pandemia, teníamos mucho miedo de que realmente los profesionales, como ya sabemos, estaban como muy abocados a la tarea de la crisis, pero así todo tuvimos una respuesta muy, muy positiva. Entonces nos permitió no solamente describir la situación en general, sino también incorporar un capítulo especial sobre la crisis del COVID, ¿no? Y también la percepción, ¿no? Un poco la opinión, la interpretación, incluso de manera prospectiva, cuál es la visión que se tiene a largo plazo o al mediano plazo sobre la profesión, ¿no? Como les decía, en esta edición además contamos con este capítulo especial sobre la crisis del COVID, a partir de un acuerdo que hicimos con el Instituto de Relaciones Públicas de Estados Unidos, que fueron los primeros que de alguna manera reaccionaron estudiando o analizando lo que estaba pasando con el sector y con nuestra realidad. Y entonces les solicitamos compartir ese instrumento para poder comparar los datos
y lógicamente el prestigio del Latin y de Euprera hizo que accedieran inmediatamente, y bueno, contamos con ese sello y ese aporte en esta edición que lógicamente es muy significativa, ¿no? Un dato que no es menor, y antes de darles un perfil un poco más general del estudio, es que la importancia que tiene el Latin American Communication Monitor no solamente es de mirarnos hacia adentro, de conocer qué nos está pasando en la región, en los distintos países, sino que fundamentalmente es poner en agenda a nivel global nuestra realidad, nuestra perspectiva, las tensiones que tenemos hacia adentro del campo, no solamente a nivel académico y científico, sino a nivel profesional, y también poner en valor esa discusión, esto que hemos hablado mucho de la escuela latinoamericana, de nuestra forma de entender la comunicación en las organizaciones o en los distintos sectores, ¿no? Y eso es muy importante, no solamente a nivel profesional. De hecho, acabamos de estar presente en Confiber, en el Congreso de Confiar, y estamos presentando el estudio en los más prestigiosos foros, tanto profesionales como académicos, ¿no? Sino que también enriquece nuestra propia masa crítica, ¿no? Las discusiones que como académicos, que como docentes, como investigadores, nos damos y nos debemos dar, ¿no? En ese sentido, solo como para aportar un dato, porque lo más interesante es lo que les van a compartir las compañeras que han estado trabajando con la evidencia aplicada fundamentalmente al Uruguay, es que, bueno, comparativamente con Europa, por ejemplo, la edad media de los profesionales en América Latina es un poco menor, nos incorporamos antes a la profesión. Eso también es auspicioso, porque eso significa que nuestra profesión se legitima, digamos, en una edad temprana, ¿no? Que además, si eso lo miramos con el dato que está aquí en la zona inferior, respecto del nivel de formación, esto es un dato que va creciendo cada vez más. Aquí hay académicos, responsables de programas de grado y de posgrado, y es un aliciente, porque casi la totalidad de los profesionales en activo en la región cuentan con una formación de grado, 1 de cada 2 ya cuenta con una formación de posgrado, y cada vez son más los que ostentan una formación de doctorado, ¿no? Las mujeres también, a nivel comparativo, lideran la profesión. Un 64,1% de mujeres son directoras o CEO en agencias de comunicación y relaciones públicas. Es un dato notoriamente mayor por ejemplo, la realidad de Europa, ¿no? También es interesante que a nivel de cargos, el estudio no solamente se limita a analizar la opinión, la perspectiva y el punto de vista de aquellos que llevan adelante tareas operativas o tácticas, sino fundamentalmente tareas de dirección a nivel estratégico o a nivel político, ¿no? Otro dato interesante, sobre todo para las asociaciones que están acompañando y que han acompañado el estudio, es que en América Latina tenemos un alto nivel de asociativismo, ¿no? Sobre todo a nivel nacional. Hay una muy buena valoración, y el hecho está es que en este número que mide la cantidad de profesionales asociados, tanto a nivel nacional como internacional, crece año tras año, ¿no? Otro dato también significativo es que el 54,9%, casi el 55% de los profesionales en activo tiene al menos más de 10 años de experiencia, ¿no? Eso también es un dato muy interesante, porque hace que sobre todo la perspectiva y la prospectiva que se tiene de la profesión esté basada en una experiencia consolidada, ¿no? Que no sea profesionales que recién se están incorporando, que recién están haciendo sus primeras experiencias, ¿no? Finalmente, como para cerrar esta primera introducción, y yo estoy ansioso por escuchar a las compañeras que han preparado en detalle los datos, es decir, que la profesión, que comúnmente estaba circunscripta en grandes empresas, por lo general subsidiarias o filiales de empresas transnacionales, empresas privadas o a nivel de consultoría o agencias, cada vez más crece en el sector público y en el sector y en el tercer sector, en el sector social, ¿no? Eso significa
que nuestros graduados, nuestros profesionales incorporan y amplifican el campo laboral y profesionalizan la tarea que muchas veces se hizo de manera altruista, de manera quizás más voluntaria, ¿no? O en el caso del Estado o el sector público, que quizás estaba limitada a funciones específicas de protocolo, de gestión de prensa, y hoy se diversifica, ¿no? Y finalmente, quizás la mejor noticia que tenemos es que a partir de un modelo que construyeron el equipo de investigación de Europa ya hace unos años, que es un modelo de excelencia en comunicación basado en el nivel de asesoramiento, o sea, la función asesora y la función ejecutora, o sea, el nivel de competitividad y éxito de la gestión de comunicación. Cada vez son más los departamentos de comunicación que están alineados con un nivel de excelencia como destaca este modelo, ¿no? Eso significa que no solamente consolidamos la profesión, son profesionales que están formados y que cuentan con una formación respaldada a nivel universitario, que sí diversifican los sectores en el que trabajamos, sino que además lo hacemos cada vez mejor, ¿no? Por supuesto que hay muchas cosas para crecer, para mejorar, y parte del estudio tiene que ver con eso, ¿no? Con reflejar nuestra realidad. Así que bueno, las dejo con el resto del equipo. Lo mío es simplemente volver a agradecer y poner a disposición, recordar que el estudio está disponible. También hay un informe en inglés y en portugués para que lo puedan aprovechar aquellos que no hablan español, y convocarlos nuevamente a la próxima edición que ya estamos diseñando para que el próximo año participen y sigamos teniendo a Uruguay presente entre los principales mercados. Así que bueno, felicitar al equipo nuevamente y agradecerle esta pequeña introducción. Muchas gracias, Alejandro. Seguro que vamos a estar presentes. Voy ahora a compartirles, a ver. Bueno, mientras se amplía la pantalla para compartirles, aprovecho para agradecerles, ya que Alejandro comentó, nos colaboraron en el trabajo de campo de acá de Uruguay, la Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas, que fue la primera asociación que existió, se formó en Uruguay en la década del 60, que era, como decía Alejandro, estaba fundamentalmente orientada hacia protocolo ceremonial y fundamentalmente a la organización, gestión de prensa. A la Asociación Uruguaya de Comunicadores Organizacionales, que es más nueva, y la Asociación Uruguaya de Comunicación Interna. Son las tres grandes asociaciones, grandes, chiquitas al lado de otras asociaciones de Latinoamérica, pero ya van a llegar a ser grandes. Son las tres asociaciones profesionales y hoy vamos a referirnos bastante a tareas que les competen a ellos. También la Universidad Horta y la Universidad de Montevideo colaboraron en la difusión de las actividades, y que también les agradecemos a ellos. Bueno, por las dudas agrego dos cositas operativas. No vamos a estar interactuando porque es webinar, pero ustedes, todos los participantes, pueden hacer preguntas en un lugar, traten de ubicarlo, que dice preguntas y respuestas, y cada tanto yo voy a ir, después que termine mi presentación, voy a ir revisando las preguntas y las junto para que los panelistas puedan contestar, ¿sí? También vamos a dejar la grabación y vamos a hacer actividades de discusión, porque la verdad que el que pudo ver el informe general, global de Latinoamérica, es enorme la cantidad de información y las posibilidades que hay para pensar, para reflexionar, para hacerse preguntas que nos puedan inspirar un poco en el trabajo. Entonces, estamos pensando que vamos a seguir haciendo actividades más parciales con distintos tipos de difusión, ¿no? Bien, entonces yo estaba pensando en hacer algo, presentar algo muy breve sobre la muestra de Uruguay, pero básicamente, ya que Alejandro mostró los datos de Latinoamérica, les tengo que decir que los números no se alejan mucho de lo que es la distribución general de América Latina, ¿sí? Puede ser que hay algún punto en el que hay un poquito más, pero bueno. Lo único que sí les quiero ya comentar, que nosotros en Uruguay unimos las dos categorías de empresas cotizantes o de empresas que cotizan en bolsa con las empresas privadas
porque obviamente Uruguay es un mercado muy pequeño y las empresas que cotizan son muy pocas, que respondieron en la encuesta, pero son celdas que tienen datos menores, entonces en todo caso podríamos hacer algo específico para aquellos que estén interesados, que pertenezcan a esas empresas, pero no tiene sentido agregar una columna adicional en cada uno de los cuadros. Entonces están incluidas dentro de lo que es el conjunto de empresas privadas. ¿Sí? Bueno, el resto de los datos más o menos de la muestra son similares a los que dijo Alejandro. Un dato también de presentación global, que no lo vamos a analizar acá en particular, pero que esto sí, por ejemplo, abriría para poder hacer distintas actividades, pensando en aquellos que trabajan más en cuestiones estratégicas, que son las cuatro primeras filas: comunicación en general, comunicación con consumidores y clientes, o comunicación externa, como le decimos acá en Uruguay, comunicación interna, estrategia, asuntos públicos, lobbying, crisis. Y después hay comunicación digital, que es algo que viene levantando, obviamente, en estas últimas presentaciones. Las relaciones con la comunidad, que lo que se observa en el informe es que cada vez empieza a presentarse más la sustentabilidad, que antes era casi exclusivamente responsabilidad social. Y luego todas las cuestiones más operativas, o más de gestión técnica, como la gestión de prensa, diseño de fotografía, mediciones, monitoreo, realizar publicaciones y organizar eventos. Entonces esta es más o menos la distribución de las áreas en las que trabajan los comunicadores organizacionales que respondieron en este 2020. ¿Sí? Luego, esto que yo sé que a muchos les interesa, porque en el informe general está los datos para toda América Latina, y hay algunas observaciones más adicionales, es el salario anual de los profesionales de la comunicación organizacional en Uruguay, medido en dólares americanos. El medido en dólares americanos es un valor relativo, que en realidad es el que utilizamos en todos lados, pero claramente todos sabemos, porque además tenemos a nuestros vecinos, el país de origen de Alejandro, con muchos problemas, que el dólar nunca se sabe cuánto vale. Entonces, es una moneda que es la moneda de uso para hacerlo comparativo, pero sabemos que el dólar tiene un sentido, para decirlo de una manera, en Argentina, en Bolivia, en México, en Uruguay, es muy diferente. Entonces igual lo dejamos para un poco tener para parámetro de comparación. La distribución de los salarios anuales de los uruguayos es muy similar a la de Puerto Rico, México, Panamá y Chile. Y además tenemos que tener en cuenta que nuestro costo de vida como uruguayos es muy alto. Acá tenemos la distribución, y como ven, el promedio general de América Latina cae en esta franja, y el promedio de Uruguay cae en esta franja. ¿Sí? Luego hay una cosa interesante, y es que hasta en esta franja hay un valor que es el de $60.000 anuales. Hasta ahí, ese es el tope de la distribución de los salarios de los profesionales que trabajan en la administración pública. Nosotros tenemos los salarios públicos, obviamente tienen un componente muy vinculado al presupuesto nacional, está muy regulado, y a partir de eso, que son muchos menos, si ustedes se dan cuenta ya es un porcentaje muy pequeño, son básicamente del sector privado. ¿Sí? Y aquí lo último que explicó Alejandro, que Bárbaro, que ya hizo la introducción, pues yo pensaba hacer todo este modelo. Es un modelo muy interesante, cómo se construyó para clasificar los departamentos, que se les pone el nombre de departamentos de comunicación de excelencia o excelentes, y están en los cuadros que ustedes van a ver, y otros departamentos, ¿sí? Y esas son las 4 dimensiones que se utilizan. Es un modelo de Bergic y Serfas, de investigadores de Europa, y es un modelo que utiliza 4 dimensiones. La influencia que tienen los profesionales en la toma, que lo tomen en serio aquellos que toman las decisiones principales y estratégicas de la organización; la influencia ejecutiva, cuando la comunicación o los comunicadores del departamento son invitados a la reunión de dirección de alto nivel. Vamos a ver que hay gradientes también ahí.
cómo evalúan el desempeño de la comunicación en su propia organización y cómo evalúan el desempeño de la comunicación de su organización en comparación con la del sector competitivo, o sea, según el rubro en el que está cada uno de los departamentos, de las organizaciones, perdón. Y entonces acá están los datos de Uruguay. Estos, el 6 y el 7, en el modelo se consideran departamentos de excelencia. Nosotros tenemos un 18 en Uruguay, en las encuestas, un 18% que caen dentro del 6 y 7, del departamento de excelencia, que es un punto menos porcentual que el promedio de América Latina. Claro que en América Latina hay otros países que tienen muchísima más tradición y trabajo en departamentos de excelencia que lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero es en el promedio, pensando en el promedio. Y estos son los promedios distribuidos en cada una de las dimensiones. En qué dimensiones estamos casi llegando al 6, en qué dimensiones estamos un poquito más alejados. Es simplemente algo más ilustrativo para comenzar con el trabajo que le van a presentar mis tres compañeras. Así que ahora la dejo a Ana Inés, Pepe, para que presente los primeros temas. Espérenme un poquito porque no sé si vieron que me echó Zoom. En estas cosas que suceden. Estamos muy acostumbrados a que nos pase eso. Todos los días hay algún problema. Les pido disculpas, pero me echó. Acá voy. Espérenme un poquito porque... Tenía se está... No sé por qué se ve como con un recuadro. ¿O lo estoy viendo yo? Sí, lo estamos viendo cortado, Ana. ¿Querés que yo te comparta, Ana, y tú? Bueno. Y tú ¿sí? Bueno, deja de compartir. Porque no sé por qué. No sé por qué se ve así. ¿Dejás de compartir? Porque si no, lo puedo compartir yo. Sí, no sé qué es ese recuadro, la verdad, les pido disculpas. Vamos a la de COVID. Exacto. Ahí está. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, en realidad esto es simplemente, ya les fue adelantando a Alejandro todos los focos específicos que tenía el monitor en esta edición en particular, y bueno, obviamente no podíamos dejar de hablar de COVID y de cómo nos impactó en la región y en particular a los profesionales de la comunicación. Y bueno, nos vamos a encontrar con unos datos interesantes, y como les comentaron tanto Mónica como Álvaro, vamos a ir contrastando en algún caso con el informe de Latinoamérica, pero vamos a estar haciendo foco específicamente en los datos de Uruguay. Si te animás, Mónica, a adelantar. Bárbaro, muchas gracias. Entonces acá estamos viendo dos tortas, una que tiene que ver con el impacto del COVID en las organizaciones, y otra qué pasó con la función de la comunicación. Y acá podemos ver una relación bastante directa, bastante interesante. Si ven la torta de la izquierda, la torta en su pantalla, la torta en rojo, vamos a ver que si sumamos lo que se consideró un impacto total o un alto impacto en las organizaciones en el Uruguay, estamos en el orden del 77%, es decir, el 77% de los profesionales de comunicación encuestados en Uruguay declaró que el impacto del COVID en sus organizaciones había sido de este gran nivel total y alto, ¿verdad? Y si vemos en lo que hace a la importancia que entonces cobró la comunicación de la función en la gestión de esta crisis de la pandemia, estamos básicamente también en un orden que allí está si sumamos la importancia muy importante o bastante importante, vemos que estamos en el orden del 94%, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque en esto estamos muy parecidos como
como con el resto de Latinoamérica, porque en el consolidado de la región estamos en el 80% en lo que fue este impacto de las organizaciones, del COVID en sus organizaciones, y estamos en un 92% de lo que fue la importancia de la comunicación para la gestión de la crisis. Así que estamos muy empataditos, muy parejitos con lo que fue la región, y bueno, casi podemos hacer esta relación, ¿no? Que a mayor impacto de la crisis, bueno, mayor importancia la gestión de la comunicación. Pasa nomás, Mónica, porque acá vamos a charlar un poquito de, bueno, ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo nos encontró esta crisis? ¿Qué tan bien preparados nos encontró? Y no nos encontró muy bien preparados, si bien en consolidado de arriba también. De acuerdo a aquel 44% de encuestados que decía que sus organizaciones, el impacto había sido carácter total, o sea, había sido un impacto enorme, brutal en las organizaciones. Bueno, los que declaran haber estado muy preparados para afrontar esta crisis solo es en un 20%, ¿no? Y si ven las barras de abajo, en donde están separados por tipos de organizaciones, bueno, ahí es bastante clara la relación incluso de impacto y de preparación, y nos encontramos con que las organizaciones públicas y los comunicadores independientes son los que estaban menos preparados, ¿no? Es decir, los guarismos de menor preparación, ¿no? En el caso de las organizaciones públicas, bueno, lo que fue acá en Uruguay, ¿verdad? En realidad es interesante, porque frente a la organización privada, a la empresa privada, frente a la empresa que quizás tuvo que despedir personas, tuvo que cerrar, mandar personas a seguro de paro y demás, bueno, sufrió pérdidas de clientes, bueno, y todo lo que le aconteció, digamos que la organización pública pudo seguir funcionando, funcionaba con empleados de guardia y siguió desarrollándose sus servicios, pero la verdad es que no estaban preparadas, ¿verdad?, para el trabajo remoto, para mandar a todos los integrantes a trabajar desde casa, para seguir funcionando de la misma manera, para atender usuarios, no todas al menos, ¿no? Algunas sí seguramente, o en algunas áreas de las organizaciones, pero en muchas no estaban preparadas para el trabajo remoto, ¿no? Bueno, y es bien interesante ver también que el nivel de impacto que declaran las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? En el caso de los profesionales de comunicación independiente, acá un poco discutiendo con el equipo decíamos, bueno, el cimbronazo sin duda para todos los independientes fue enorme, ¿no? Al principio. Creemos nosotros que con el paso del tiempo se fueron probablemente como acostumbrando, ¿no? Así como los profes, fuimos desarrollando todos como distintas estrategias, y creo que fueron dándose cuenta que podían seguir haciendo, bueno, coaching, que podían seguir brindando servicios, que los eventos presenciales se volvieron webinars como y creo que quizás hay que ver qué dice el monitor más adelante, pero creo que probablemente puedan haberse ido bueno, acomodándose un poco a la situación, ¿no? ¿Pasamos al siguiente? Bueno, bien. Y esto acá, Mónica les comentó cuáles eran las características, eso espero al menos, porque el Zoom me echó, pero tengo entendido que le comentaste qué características tenían los departamentos de comunicación de excelencia. Y esta es una gráfica donde se ve bien claramente como la diferencia en las formas de operar y de funcionar entre estos departamentos y los otros, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que un 44% de los departamentos, de los comunicadores que trabajan en departamentos de excelencia, consideraron que estaban muy preparados para enfrentar a la crisis, frente a un 14%, es decir, muchísimo menos, de los comunicadores que trabajan en el resto de los departamentos no clasificados de esta manera. Y además es la misma cifra, también hay un 14% de comunicadores que declaran que estaban o muy poquito o nada preparados para enfrentarse con esta crisis, así que acá se ve bien claramente la diferencia entre los departamentos de excelencia y los que no lo son. Vamos a ver una cosa bien interesante ahora, que es, bueno, el plan, ¿no? El plan de crisis. ¿A quiénes nos agarró
con el plan de crisis hecho y quienes no habíamos hecho los deberes, ¿no? Comunicadores, si habremos leído que hay que tener el plancito de crisis hecho, bueno, miren ustedes, casa de herrero, cuchillo de palo. El 43%, el número más alto, se lo llevan las agencias de comunicación, que no tenían hecho el plan de crisis, que bueno, que es por un lado un documento, pero que también es un procedimiento, que es haber pensado previamente, bueno, si nos agarra una crisis, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Etcétera, ¿no? Hubo gran discusión en el grupo si este tipo de crisis, si podíamos prever una pandemia, y si realmente qué tan útil hubiera sido el plan de crisis en esta situación, ¿no? Bueno, eso se lo dejo a ustedes, o que sigamos discutiéndolo y conversándolo, pero bueno, realmente es interesante ver esto, y fíjense ustedes que si bien la empresa como era que la que había salido mejor parada en aquello de la preparación, ¿se acuerdan de alguna diapo anterior? Sin embargo, no es tan distinto el porcentaje de los que lo tenían hecho y no lo tenían hecho en comparativa con las empresas públicas, que eran las que declaraban haber estado menos preparadas, ¿no? Y después, fíjense de vuelta, acuérdense que esto es por la negativa, ¿no? Los que no lo tenían hecho. Entonces miren ustedes qué interesante, también acá hay una diferencia entre los departamentos de comunicación de excelencia y los otros departamentos, ¿no? Son poquitos, en un 11%, los departamentos de comunicación de excelencia que no lo tenían hecho, frente a un 38% del resto, o sea, muchos más los que no lo tenían hecho, ¿bien? Solo un apunte, Mónica, perdoná, con respecto al resto de Latinoamérica, acá estamos acá empatamos también, porque también andan en esos porcentajes, andan un 37% las organizaciones que no tenían hecho el plan de comunicación de crisis. En el caso de Latinoamérica son las organizaciones públicas las que menos tenían también los deberes hechos. Vamos a la otra. Y acá un tema bien interesante, que en realidad después también yo les diría, tómense un apuntecito por ahí los que están mirando, porque este tema va a volver a aparecer con Mónica Izaguirre y con Graciela, que tiene que ver la participación con un rol decisorio, ¿no? Con voz y voto, la participación con rol de decisión de los comunicadores uruguayos en los comités de crisis de su organización. Y acá de vuelta, bueno, dos gráficos que son bien ilustrativos, ¿no? A la derecha, de vuelta, ¿no? Los comunicadores que están en departamentos de comunicación de excelencia, un 67% tiene un rol de decisión en el comité de crisis de la organización, frente a un 24% de los departamentos que no. Bien, y si miramos el gráfico de la izquierda, de vuelta, es como unas diferencias bien categóricas entre lo que son organizaciones sin fines de lucro, organizaciones públicas y la empresa, ¿no? Y acá, bueno, algunas de las hipótesis que manejamos en el grupo, que parecen bastante viables, es que, bueno, sin duda que hay en las organizaciones públicas, cuando llegamos a ciertos niveles de decisión, hay actores políticos tomando la decisión, ¿no? Y quizás hay comunicadores ahí en los roles de crisis, pero son comunicadores en roles de asesores más políticos, y no en realidad el equipo de comunicación que trabaja, digamos, en la cotidiana de la organización, y que quizás fue el que respondió esta encuesta, ¿no? Hay decisiones en un nivel como más político. Bien. Pasamos a la otra. Y bueno, y acá es donde las chicas se ríen, a varias de nosotras nos salta la camiseta de la comunicación interna, ¿no? Porque es bien interesante qué pasó con el COVID y con las prioridades. Graciela se ríe. Si pensamos en orden de mapa de públicos, ¿no? Bueno, un poco, yo les decía, en realidad esto es lo que debería pasar siempre, ¿no? Nuestro primer foco, los integrantes, los empleados de la organización, la comunicación interna. Hay vítores ahí entre la audiencia. Porque, claro, en realidad es a los que deberíamos en general
informar primero, explicarle cómo vamos a hacer, sostener emocionalmente, con condiciones adecuadas y demás. Y desde el punto de vista de la comunicación, bueno, a los que más debemos como informar y también acompañar y construir esa relación, ¿verdad? Y después, lógicamente, el siguiente foco son los clientes, los consumidores y los usuarios que, bueno, son la razón de ser de la organización, de la empresa, y bueno, tiene todo el sentido de que sean el siguiente foco. Bueno, y después es la escalerita de comunidad, medios y proveedores, pero bueno, en realidad, de alguna manera, por ahí Mónica Arzuaga decía los 15 minutos de fama de la comunicación interna. No, los 15 minutos no, de ahora en adelante esperemos que sea también el foco, ¿no? Y ahora pasamos al otro tema. Esto fue lo que fue COVID. Y ahora vamos a pasar a comentar que en este reporte puntual de este año del monitor, se levantó la opinión, se relevó la opinión de los comunicadores de América, de los comunicadores organizacionales, corporativos, institucionales de Latinoamérica, sobre el tema de ciberseguridad. Bien, entonces, ¿por qué el tema de ciberseguridad en este contexto de COVID? Bueno, antes que nada, simplemente para encuadrar muy rápidamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad? Básicamente estamos hablando de todas aquellas prácticas que despliegan las organizaciones para proteger sus servidores, sus redes, sus dispositivos, del ataque de externos que quieren ir tras sus datos, tras datos críticos, que pueden en algún momento quizás hasta boicotear, ¿no? Intervenir en los procesos, en las redes, en las organizaciones y boicotear su operativa, ¿no? Entonces, en definitiva, la ciberseguridad es crítica para garantizar la continuidad del negocio. Bien. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando básicamente, bueno, de estos famosos malware, o como le decimos nosotros, los virus, que en realidad pueden entrar en los servidores, en las redes, en las comunicaciones de la organización, y que, bueno, pueden hacer estragos, ¿no? Se habla de que hay pérdidas millonarias año a año. Esta es una amenaza que es real, que es actual y que cada vez va a estar más en aumento, ¿no? ¿Y por qué en realidad es clave en este momento o en este contexto de pandemia? Y bueno, porque nos mandaron a casa, nos mandaron a todos a casa, ¿no? Es decir, con los dispositivos muchas veces de la organización, nos conectamos quizás con la organización y cada vez más desde un parque, desde una plaza, desde un café, etcétera. Capaz que le dimos la computadora a nuestros hijos en casa cuando estábamos ahora con el COVID, y bueno, la verdad es que el usuario es la puerta de entrada, el usuario individual, el empleado, el integrante de la organización, es la puerta de entrada de estos virus, ya sea porque nos roban datos, porque nos estafan, en cualquier aplicación nos pueden estar usurpando datos, y bueno, somos como el punto más vulnerable, el punto de entrada de todo esto. Por eso vamos a ver que el empleado, que el integrante de la organización es como muy crítico en este tema. Bien, por eso tiene mucho que ver con que lo tratemos en este momento de pandemia. Mónica, ¿me das? Bárbaro. Y fíjense ustedes qué interesante esto, a ver si empezamos como a despertarnos un poco con este tema y a ponernos algunas luces, algunas alertas. Miren el lugar que tiene el debate de este tema en Uruguay. Esto es lo que respondieron, recordamos, los comunicadores encuestados en Uruguay, ¿no? Somos el país en el que menos presencia tiene la preocupación, el debate sobre la ciberseguridad. Bien, si ven toda la telaraña de países, nosotros somos el que menos está presente, con un 20% de los encuestados que respondieron que el tema estaba presente como debate. O sea, hay un 80% que no lo tiene mapeado a este tema. Bien, avanzamos una. Fíjense ustedes en la figura del medio de esta infografía, ¿no? Y acá está el comparativo con Latinoamérica de vuelta.
la mitad aproximadamente de los comunicadores encuestados, solo la mitad dice que ha prestado atención al debate sobre seguridad. Bien, entonces miren las demás cifras de Latinoamérica, que estamos muy atrás, ¿no? De si el tema es relevante, de si el tema es debatido, como habíamos dicho, o si le estamos prestando atención. Entonces estamos varios puntos, un porcentaje muy menor, los que nos estamos ocupando aquí en Uruguay. Y el dato no está acá en las gráficas, pero es bien interesante que de vuelta los comunicadores de los departamentos de excelencia, el 100% se está atendiendo al debate y se está ocupando del tema de seguridad. Hay otra gran diferencia de los comunicadores de excelencia o de departamentos de comunicación de excelencia frente a los otros. Bien, y fíjense que capaz que en la diapositiva siguiente viene un poquito la explicación de por qué no le estamos dando tanta atención a esto. Gracias, Mónica. Tiene que ver con la percepción de si esto es posible, ¿no? Fíjense la percepción de extremadamente posible, ¿no? Cómo son los porcentajes también que contestan que esto es muy posible que suceda en las organizaciones. También el contraste entre Uruguay y Latinoamérica. Y claro, estamos muy rezagados en pensar que esto es posible, ¿no? Fíjense que lo que gana un poquito, con matices, en realidad estamos en todo, creemos que no es posible en la mayoría de los casos, pero fíjense que solo que un 44%, y esa es la cifra más alta, creen, o sea, lo que sería más probable es que se pirateen los sitios web o las cuentas de social media, y eso creo que es como que bastante cercano, nos ha pasado, o a nosotros, o a amigos, o a conocidos, entonces esto sí lo vemos bastante probable, ¿no? Que alguien mande mensajes desde nuestro Facebook o de nuestro WhatsApp, que nos piratee, que nos hackee, esa es la amenaza que se ve como más posible. Pasamos. Bien. Y esto, fíjense que acá hay un sin embargo, y sin embargo, el total de víctimas de comunicadores uruguayos, o sea, los comunicadores que respondieron a haber sido víctimas de ataques de este tipo, es un 37%. Fíjense que en relación al resto de Latinoamérica estamos igual. Entonces, acá la verdad que discutimos bastante. ¿Cómo es que si estamos igual en esto, estamos tan rezagados en poner el tema en debate o en ocuparnos de eso? No sé si charlaremos después, o lo comentaremos en otros debates, si es la uruguayés de que todo llega tarde y nos despertamos tarde, pero bueno, el tema está acá y estamos siendo víctimas ya y tenemos que empezar a ocuparnos de eso. Y fíjense cómo nos podemos ocupar. En la diapositiva siguiente vemos qué pasa con qué actividades nos podemos ocupar, ¿no? Y fíjense que tenemos actividades preventivas y actividades de gestión. Por supuesto que si no nos estamos ocupando del debate, no le estamos prestando atención y no estamos haciendo, no creemos que sea posible, tampoco estamos haciendo nada de esto, ¿no? Pero esto nos muestra que hay que empezar a poner el issue, quizás ahí estamos un poquito mejor, que tiene que ver con estar pensando en la comunicación de crisis si somos víctimas de un ciberataque, ¿no? Eso es lo que empieza a estar como un poquito más gestionado o más preocupados. Fíjense que igual venimos con mucho rezago frente al resto de Latinoamérica que está haciendo cosas al respecto, ¿no? Pero bueno, acá tenemos también en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de este tema como un contenido más, como hablamos de políticas de atención al cliente, como hablamos de políticas de sostenibilidad, como hablamos de políticas de calidad, bueno, hay que empezar a poner este tema también como issue y en la agenda de la comunicación interna. Fíjense que solo un 24% de los comunicadores uruguayos encuestados está respondiendo que está tratando el tema en comunicación interna. Y en relación a educación, ¿no? Esto que decíamos, fundamental educar al punto más vulnerable, más crítico, que es el usuario individual. Y entonces, bueno, también es clave que nos empecemos a ocupar de ese tema. También está en el orden del 24% de los que están haciendo algo al respecto, y la organización tampoco está
bueno, ni están implementando tecnología las organizaciones uruguayas, ¿no? Ni desarrollando directrices, etcétera, ¿no? O sea que acá estamos muy, muy rezagados, y en materia de comunicación, bueno, un poco creo que esta es la mía última, que ya arranca Mónica Izaguirre, pero bueno, dejarles planteada, ¿no? La pregunta o el desafío, ¿será que le estamos dejando este tema a los informáticos, a los de sistemas? Y bueno, también es un tema que nos tenemos que empezar a preocupar desde la comunicación, de poner este tema en agenda y de trabajarlo. ¿Bien? Muchas gracias. Muy bien, Mónica, ¿tú compartís? Sí, muchas gracias. Ya dejo de compartir. ¿Se ve bien? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, un gusto participar de este evento y bueno, me toca compartir los dos próximos temas. Primero, hablar de retos y recursos éticos para la comunicación. A veces cuando pensamos en el dilema ético de un comunicador organizacional, podríamos pensar que es un tema menor si lo comparamos con otras profesiones, como un médico, como un ingeniero civil. Pero si pensamos que la comunicación estratégica impacta en la opinión pública, o que apoyar a una noticia falsa podría también influir en la toma de decisiones de las personas y de las comunidades, nos damos cuenta que ya el tema realmente es relevante. Y no solamente es relevante, sino que está presente en el trabajo diario de los comunicadores organizacionales uruguayos. Si sumamos el color rojo y el amarronado, anaranjado, nos damos cuenta que el 62% de los comunicadores en Uruguay se sintieron una vez o varias veces desafiados éticamente en su trabajo diario en el último año. Y esto en Latinoamérica los resultados son similares. Ahora bien, ¿cuáles son las prácticas que preocupan a los comunicadores uruguayos? Y esta placa es muy interesante, muy rica, muy jugosa, es para seguirla trabajando en otros webinars, en otros debates, y en clase, y en las comunidades, y en las asociaciones, porque el ranking es distinto. En Uruguay, a Latinoamérica, en Uruguay para los comunicadores uruguayos, la práctica que más preocupa es motivar a los empleados para que utilicen sus cuentas personales de las redes sociales para fines corporativos. Esto tiene como origen el tema de que la voz del empleado es más creíble cuando habla bien de la organización que la organización en sí misma. Si pensamos en el mundo analógico, que parece que es de antaño, pero existe el mundo analógico, veíamos, por ejemplo, el darle la camiseta, la gorra con el logo de la organización para que los empleados la usen en su tiempo libre. Y en el mundo digital vemos los programas de embajadores de marca que incentivan, que forman a que los empleados sean activos en las redes sociales, generalmente usando sus cuentas personales para hablar bien de la organización. Me gustaría agregar que esta práctica es de una preocupación mucho mayor entre los más jóvenes, y nos preguntábamos también en el equipo por qué esto es lo que más preocupa a los comunicadores, por qué esta práctica es la que más preocupa a los comunicadores uruguayos. Y ahí, conversando, pensamos que quizás tenía un aspecto cultural, que quizás no nos sentimos tan cómodos con el exhibicionismo laboral, y que también en cierta medida cuidamos nuestra privacidad. Será tema para seguir indagando y debatiendo. Después, en segundo lugar, en Uruguay está el uso de bots para generar respuestas y seguidores en redes sociales. Esto en Latinoamérica es la primera práctica que genera mucha preocupación. Y por último, me gustaría también detenerme en la tercera práctica, que es la explotación de datos personales de los públicos. Ahí el tema ético está en el uso indebido de los datos personales de los distintos públicos de la organización. La palabra clave ahí es explotar. Y esto forma parte, es un asunto que forma parte de la agenda de la gobernanza de Internet, ¿no? La generación de procesos y normas de la gestión de Internet, en definitiva, tiene una implicancia muy importante en las prácticas organizacionales. ¿Y cómo
Entonces, ¿cómo enfrentamos a la hora de los desafíos éticos que aparecen? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿A dónde echamos mano? Y ahí aparece en el gráfico, podemos ver claramente la importancia que tienen para los comunicadores uruguayos lo adquirido a nivel personal, es decir, mis valores y creencias personales. Ahí es donde el comunicador organizacional encuentra mayormente sus recursos para enfrentarse en los desafíos del trabajo diario. En Latinoamérica la tendencia general es la misma, hay una diferencia entre los códigos de ética de las asociaciones profesionales que es un poco más alto. Nos parece que este es un interesante desafío para las asociaciones profesionales uruguayas, de elaborar códigos de ética para los comunicadores organizacionales. Vale la pena hacer un paréntesis de que la Asociación de Agencias de Publicidad, AUDAP, de Uruguay, tiene su código de ética, y lo mencionamos porque es una prima profesional de la comunicación organizacional. Y por último, de este tema me gustaría diferenciar desde el punto de vista más, porque a veces podemos utilizarlos como sinónimos y no lo son, lo que son los códigos éticos de las guías éticas de la organización. No es que están utilizadas de forma azarosa, sino que significan cosas distintas. Los códigos éticos son marcos de actuación más generales, y cuando hablamos de guías éticas de la organización vamos a los procedimientos, es decir, estoy en mi trabajo, quiero hacer una denuncia, ¿y cómo procedo? ¿A quién llamo? ¿Cuál es el procedimiento que existe? Por eso también la importancia que las organizaciones tengan sus guías éticas. Y por último, en el tema de la formación, veamos cómo estamos formados en ética de la comunicación los comunicadores organizacionales. Y ahí vemos el protagonismo comparado con Latinoamérica, el protagonismo de la formación en temas en estudios universitarios es importante, es mucho mayor que las asociaciones profesionales y la propia organización. Y con esto me gustaría ir cerrando el capítulo, el capítulo no, porque en definitiva es capítulo de Latinoamérica, el tema de ética y los recursos de la comunicación, haciendo una mención también con respecto a la formación. Es importante la formación de los estudios universitarios que tenemos todos, pero también la dinámica actual conlleva que tenemos que seguirnos capacitando y estar actualizados. Muchos de nosotros seguramente, y los que están ahí asistiendo a este webinar, estudiamos en las universidades en el momento en que estas prácticas que hoy preocupan tanto no existían directamente. Entonces, la importancia y el llamado a los profesionales, a los comunicadores organizacionales, a seguirse actualizando, a las universidades y a las asociaciones profesionales, para brindar capacitación continua y abrir el debate en este sentido. Así que, si les parece, vamos a pasar al siguiente tema, que es la equidad de género. Hace varias décadas que se estudia todos los temas referidos a la situación de la equidad de género en las organizaciones. Hay estudios científicos, informes de la industria que corroboran la existencia de discriminaciones y desigualdades en temas de género en el campo de las comunicaciones. Y ahora a continuación vamos a ver qué opinan las comunicadoras y los comunicadores organizacionales uruguayos, si perciben, cómo perciben el tema, si perciben la existencia del techo de cristal, y de ser así, cuáles son los factores que están influyendo y cuáles son las vías de solución. Como vemos ahí en el gráfico, Uruguay está entre los países que tienen mejor equilibrio en cantidad de mujeres en departamentos de comunicación y en ser lideradas por mujeres. Como pueden observar en la parte derecha de sus pantallas, ahí en todos, en 6 de cada 10 departamentos tienen más mujeres que hombres, y 5 de cada 10 profesionales que dirigen un departamento de comunicación son mujeres. El dato significativo de esto que estamos compartiendo son las empresas uruguayas que tengan tan bajo nivel de liderazgo femenino, que en la comparación con Latinoamérica, con el promedio de las empresas, es más bajo, es superior en Latinoamérica. ¿Y qué opinan los hombres y mujeres, los comunicadores y comunicadoras uruguayos sobre la evolución del tema en Uruguay?
podemos observar en el primer gráfico que hay una percepción similar entre ambos con respecto a lo que se ha hecho en los 5 últimos años, pero las mujeres perciben que no ha sido suficiente en menor cantidad, ¿no? Es decir, podríamos decir que las expectativas de las mujeres serían más altas, en lo que se pudo haber hecho se puede hacer. Dicho esto, también es justo decir que es importante destacar que aunque hay disparidad, porque ahí el gráfico parece muy distinto entre ese 19 y 38%, en ese segundo gráfico igual así ambos piensan que no se ha hecho suficiente. Y ahora me gustaría detenerme en el tema del techo de cristal. Recordemos que el techo de cristal refiere a esos obstáculos no explicitados en la organización que impiden el ascenso de las profesionales en la jerarquía. Y vamos a compartir 2 datos potentes. Podemos decir que el techo de cristal está presente para los comunicadores, hombres y mujeres, en los departamentos de comunicación. Hay diferencias entre ambos, es cierto, y que cada uno de cada 2 comunicadoras uruguayas siente que el techo de cristal la afecta personalmente. Ahora, ¿cuáles son los factores que predominan de acuerdo a la opinión de los que respondieron el estudio? Está dividido en 3 factores: los factores organizacionales, como ven ahí en pantalla, los profesionales y los personales. En el primer grupo, en la parte de organizacionales, se destaca que no hay suficiente flexibilidad, ¿sí? Pensemos lo que Alejandro comentaba, en cuándo fue este relevamiento. Fue realizado en mayo, junio y julio del 2020, en plena pandemia, las organizaciones enviando muchos en teletrabajo, la mayoría por primera vez, en un contexto duro, con los hijos a veces estudiando virtualmente desde la casa. Todo este relevamiento se dio en ese momento y hoy nos encontramos en modelos distintos de trabajo, híbrido, 100% presencial, algunos han mantenido la virtualidad, así que veremos en próximos estudios si este factor de la flexibilidad, cómo se va a ir acompasando con nuevas modalidades o modalidades que han aparecido en la dinámica organizacional. Es justo decir que a veces damos por sentado, y no es lo mismo flexibilidad laboral que teletrabajo, porque hay muchos trabajos que están, aunque se realicen virtualmente a distancia, están regidos por horarios fijos y pautados. Entonces no confundamos tampoco que vamos a encontrar flexibilidad laboral solamente en esa modalidad de trabajo. Después, a nivel de... antes de pasar a lo de los factores de la profesión, me gustaría también comentar que a nivel general, no solamente lo que está diciendo el monitor, con respecto a los comunicadores organizacionales, la flexibilidad laboral es una de las intangibles que más valoran los profesionales, los trabajadores en términos generales, y todo esto que estamos discutiendo creo que también es interesante para que forme parte de la agenda de los departamentos de recursos humanos. A nivel de los factores de la profesión, aparece como que se destaca la falta, la carencia de redes y programas para mujeres. Acá hay un interesante desafío para las asociaciones profesionales. Y en cuanto a los factores propios de las mujeres, podemos observar que es muy bajo. Y a continuación vamos a ver este dato de Uruguay comparado con el resto de Latinoamérica. Como pueden observar, Uruguay se destaca en considerar que las competencias de las comunicadoras organizacionales o su ambición tienen menos prevalencia. En el resto de Latinoamérica hay situaciones en las cuales hasta 1 de cada 3 profesionales, hombres o mujeres, opina que las mujeres no consiguen ascenso por no tener las competencias o la ambición necesaria. Y por último, para cerrar este tema, ¿por dónde pasan las soluciones? Como vemos en pantalla, la gran mayoría piensa que las organizaciones podrían conseguir romper con el techo de cristal
actuando a través de sus estructuras y también desarrollando cambios en su cultura organizacional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Ahora, Graciela, ¿tú compartís la última parte? Sí, Después, perfecto. después yo hago un cierre y si quieren, los que vayan quedando, podemos... Igual los niños están atentos, los veo. Están atentos ahí. Bueno, y espero que nos acompañen un poquito más, porque vamos a hablar de temas bien interesantes. Vamos a conversar sobre el desarrollo de las competencias que consideramos importantes y de los temas estratégicos que identificamos los comunicadores, en particular en Uruguay. Como hicieron mis compañeras, en algún momento capaz que me relaciono estos datos con lo que pasa en América Latina, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los temas estratégicos más importantes para la gestión de la comunicación. Sin duda, usar Big Data o algoritmos para la comunicación es el asunto fundamental para los comunicadores uruguayos. Luego vamos a ver en las siguientes informaciones y gráficas que hay una preocupación clara además con respecto de la formación para usar Big Data y algoritmos, aunque no siempre esta preocupación se ve acompañada por la efectiva decisión de estudiar más, ¿no? De formarse más sobre esto. Pero bueno, las universidades, tanto del mundo, pero particularmente también en Uruguay, hemos hecho un esfuerzo de, bueno, cada día más presentar formaciones específicas en este primer punto, que sin duda no son las más demandadas por nuestros estudiantes, ¿no? Hay un punto que a mí particularmente me llama poderosamente la atención en esto que además Alejandro hoy decía al principio, ¿no? Esta cosa de estos estudios nos permiten también poner en agenda asuntos importantes. Esto que fortalecer el rol de la función de comunicación para apoyar la toma de decisiones de los altos directivos siga siendo una preocupación tan grande en Uruguay, con un 41% de los comunicadores que lo plantean, me parece increíble, muy fuerte. En Uruguay claramente necesitamos seguir trabajando en este sentido. Todavía hay organizaciones en las que los comunicadores no están ocupando sillas en los equipos directivos, y mucho menos comunicadores que toman efectivamente decisiones. Y se trata, bueno, de una dimensión fundamental para discutir, y que hemos discutido durante muchos años y que tendremos que seguir discutiendo, ¿no? El tema del rol de la función de comunicación en la toma de decisiones de los altos directivos es además una dimensión fundamental para definir un departamento de comunicación de excelencia, como lo estaban planteando mis compañeras antes. En este sentido, me gustaría dejar abierta la pregunta, si luego de esta pandemia y del protagonismo que ha adquirido la función de comunicación durante estos 2 últimos años, mejorarán los resultados en este sentido en las organizaciones uruguayas. Es algo que me pregunto y que, bueno, lo dejo para que ustedes también se lo pregunten y lo podamos conversar en algún momento. El tercer punto, allí me parece un asunto interesantísimo, de explorar nuevos modelos de creación y distribución de contenidos. Está en el tercer lugar de prioridad como tema estratégico en Uruguay, aunque es muy importante entre los departamentos de excelencia. Para ellos es un 44% de prioridad con respecto de otros departamentos. Enfrentarse a la evolución digital y a la web social, en la última edición de en América Latina, fue el primer lugar de los temas estratégicos, con casi 40%. En Uruguay recién aparece en el número 7, si se fijan, allí con un 21% de preocupación.
es probable que esto tenga que ver con el desarrollo de estos temas en las empresas, organizaciones y gobiernos de Uruguay, en relación con otros países de la región. Es probable que la evolución digital y la web social ya estén efectivamente entre nuestros temas cotidianos, para quienes hacemos comunicación, desde hace ya varios años, y aunque lo consideramos estratégico, no es tan estratégico como en otros países. El menos importante para los uruguayos, ahí ven construir y mantener la confianza en la organización, está con un 15%. Aquí me gustaría recuperar el trabajo del monitor, el documento que ustedes también tienen disponible. Ese documento dice en la página 91 que en Europa, en 2018, construir y mantener la confianza en la organización se convirtió en el tema estratégico más importante para la profesión de la comunicación y se mantiene en el primer puesto del Monitor Europeo 2020 por tercer año consecutivo. Es un tema desproporcionadamente fuerte para las organizaciones gubernamentales, quienes ven la confianza como el tema más relevante para el futuro cercano. En América Latina, sin embargo, construir y mantener la confianza aparece en el monitor en el lugar 7 y en Uruguay mucho más abajo, en el lugar 10 de las preocupaciones. Aquí, bueno, se abren preguntas. Obviamente que pensar la confianza implica pensar un cruce de características institucionales de cada estado, características del sistema, por ejemplo, qué lugar ocupan, por ejemplo, los poderes paralegales, la corrupción, el narcotráfico, etc. Así como cuáles son las condiciones y las políticas regulatorias que condicionan y recuadran las cosas que hacemos los comunicadores, ¿no? Y ahí pregunto, en Uruguay, ¿qué pasa? ¿Podríamos decir que el tema de la confianza no es algo tan relevante porque las empresas y organizaciones en general son confiables? Bueno, pregunta abierta. Antes de terminar con esta imagen, les cuento que en el resto de los puntos estamos en ubicaciones muy similares a las preocupaciones en cuanto a los temas estratégicos de otros comunicadores de la región, salvo en el caso de terminar con los problemas de género en los niveles individual, organizacional o profesional, que ese punto es una preocupación mayor de los comunicadores uruguayos respecto de los comunicadores de la región. Una posible explicación puede ser, bueno, un poco por donde venía Mónica Izaguirre planteando sus miradas, puede ser que la equidad de género es un tema muy relevante y por lo tanto las expectativas de los uruguayos y las uruguayas son altas y exigentes en este punto, ¿sí? En cuanto vayamos ahora a ver la importancia de canales y medios de comunicación hoy y a futuro, recordemos que cuando hablamos de hoy, hablamos de 2020, ¿no? Porque fue cuando se hizo esta encuesta, y el futuro hablamos del 2023. Quienes comunican creen que la comunicación móvil avanza rápidamente y seguirá haciéndolo, ¿no? Las redes sociales son y serán en Uruguay el canal más importante, la relevancia creo que está clarísimamente ahí instalada, ¿no? Es interesante además ver ahí el tercer punto, el cara a cara, ¿no? El momento también puede ser interesante, la relevancia que tiene este cara a cara y con un leve aumento. En cuanto a los medios, otros medios, la televisión y la radio, por ejemplo, que están ahí en el antepenúltimo lugar, en América Latina está bajando la importancia de estos medios.
Y en Uruguay en particular, los comunicadores piensan que radio y televisión tienen una importancia del 12% y bajando levemente en 2023. Los eventos, ahí también ven que bueno, se perciben como poco importantes. Tal vez acá pueda haber algún tipo de efecto del inicio de la pandemia. ¿Qué pasa con el debate en cuanto a la importancia del desarrollo de competencias de la comunicación entre los profesionales? Aquí se muestra, si ustedes se fijan en la figura de la izquierda, el 87% de los participantes del monitor de Uruguay consideran que existe una gran necesidad de que los profesionales de la comunicación desarrollen sus competencias. En América Latina el número es similar. Sin embargo, y vamos a la figura de la derecha, en Uruguay menos del 14% de los participantes considera que las competencias se debaten mucho o fuertemente en la profesión de la comunicación. En la América Latina este número es mayor, llegó a casi un 25%. Sin duda, creo, tenemos acá otro tema interesante, un espacio interesante para pensar, para debatir, para conversar, para construir en nuestras universidades y asociaciones profesionales. Vayamos ahora a conversar sobre, bueno, este tema a mí me gusta muy particularmente, las competencias clave para los profesionales de la comunicación en Uruguay y el desarrollo personal en cada una de ellas. Ahí pueden ver en azul si consideran de alta importancia la competencia, y en rojo si tienen alto desarrollo a nivel personal, ¿no? Al indagar sobre las competencias clave de la comunicación en Uruguay, existen diferencias entre la importancia percibida y el nivel de cualificación personal. Sobre todo, como ven ahí, en las competencias de negocio, de datos, de negocio y tecnológicas. Esto ocurre también así en toda América Latina. Las competencias de comunicación y de gestión, las dos primeras, son las más importantes y en las que están más formados los comunicadores de Uruguay. Otras competencias donde hay menos formación son las de datos y la de negocios. En cambio, las competencias tecnológicas están rezagadas en el desarrollo en Uruguay. Me gustaría detenerme un poquito en datos más concretos respecto de estas competencias. Por ejemplo, quienes lideran en sus organizaciones, los comunicadores que lideran en sus organizaciones tienen competencias de comunicación muy desarrolladas, un 70% de los comunicadores. En el caso del desarrollo de competencias de gestión, estas competencias son más altas, se desarrollan más altas en profesionales de más edad, de más edad y de más experiencia. Por otro lado, en el caso de las competencias de datos, es baja y media baja en profesionales de organizaciones públicas. En el caso de competencias de negocios, es baja entre profesionales de organizaciones públicas, y acá es importante poner una precisión. En las competencias de negocios se incluyen subcompetencias que son las requeridas en la administración pública. Finalmente, otro datito ahí para contemplar es que el desarrollo de competencias tecnológicas es baja, en particular en profesionales independientes, ¿sí? Voy a pasar ahora a quien tiene la responsabilidad de desarrollar estas competencias profesionales de la comunicación, y aquí es interesante ver que en Uruguay el 90% de los profesionales piensa que debe ser la organización o las organizaciones las que inviertan en programas de desarrollo de su personal.
y un 73% piensa que deben ser los propios profesionales quienes deberían invertir en su desarrollo profesional. Fíjense que si recordamos lo anterior, que las organizaciones, el 90% piensan que las organizaciones deberían ofrecer programas de desarrollo para su personal, solo el 20% recibió capacitación en su tiempo laboral. Esto es un dato interesante, probablemente como parte de políticas de desarrollo personal de la organización en la que trabaja. Los números en los recuadros azules ahí que ven son altos, muy posiblemente, o sea, gente que se ha capacitado, algunos, un 37% menos de un mes en el año, un 18% de un mes a 3 meses, un 22% más de 3 meses. Son números altos, probablemente porque muchos de los que trabajamos en comunicación nos estamos capacitando en posgrados, por ejemplo, eso vale la pena destacarlo. Cerrar brechas en competencia se correlaciona con los esfuerzos educativos de quienes trabajan y trabajamos en comunicación, por lo que el tiempo dedicado a la capacitación es algo importante a considerar. Tenía 10 minutitos y creo que me ceñí al tiempo, así que dejo a Mónica para que comente el resto de lo que queda. Te van a asustar porque los que me conocen, porque yo no me ciño los tiempos, pero bueno, voy a compartir, a ver, acá, unas reflexiones transversales un poco a los temas que están planteados acá, que son como reflexiones, hay que explorar más, investigar, trabajar más en estas cosas, conversar con todos ustedes, porque ahora en el webinar no podemos hacer como hacemos en una sala donde intercambiamos, discutimos, levantamos la mano, armamos esquemas, etc. Bueno, pero ya no vamos a poder hacer. Con estos documentos y otros. Les digo por las dudas que nosotros vamos a compartir el video, vamos a compartir la presentación porque me habían preguntado, y que la encuesta de Latinoamérica, que ustedes pueden acceder directamente en el sitio del monitor, tiene muchísima información. Entonces, yo les aconsejo que lo revisen, que lo miren, e incluso si nos quieren después mandar preguntas, ¿y esto qué pasa en Uruguay? ¿Y esto cómo se ve? Bueno, encantados les hacemos algún trabajo ahí para pensar otras preguntas. Entonces, les voy a cerrar con esta reflexión. Son 3 reflexiones, y después sí, preguntas como quieran. El tema de crisis, que tanto se habló al principio, o sea, les voy a volver a pensar el tema que planteó Anita. El tema de el tema de las crisis es un tema que están viendo, ¿no? ¿Ustedes? ¿Sí? Ah, está, perfecto. Es un tema que tiene su complejidad, porque nosotros leemos con frecuencia en comunicación los aspectos que hacen a la gestión de la crisis, la prevención de crisis, la comunicación en la crisis, bueno, esos aspectos. Pero hay muchísimas disciplinas y muchísimos estudios y otras cosas o otra información que nos permiten dar un encuadre un poquito más aproximado para poder comprender cuestiones que pasan con las crisis. Y estoy hablando en particular con Uruguay, porque les voy a contar algunas cosas que tienen que ver con Uruguay, pero que explican en parte algunos de los resultados diferentes en otros países de América Latina. Les recuerdo que en Uruguay, que eso está dicho en el documento general, que Uruguay, las organizaciones aparentemente no tenían el impacto total del COVID que tuvieron otros países. Eso está puesto como un destacado, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas. La frecuencia y contenidos de las crisis es una dimensión fundamental para entender. Y si nosotros empezamos a ver qué contenidos de crisis claves existen, y bueno, los desastres naturales o los provocados por el hombre, ¿no? Y
La verdad que en Uruguay, comparado con el Caribe, con los sismos en el mundo andino, con los volcanes en Centroamérica, y nosotros tenemos alguna inundación de vez en cuando, en la que lo máximo que hay que hacer es evacuar a 15, y algún incendio en lo que no muere nadie, pero se pierde alguna hectárea de... Bueno, entonces, esos son nuestros desastres naturales o desastres provocados por el hombre, ¿no? Comparen con lo que pasa, y vemos en las noticias, en cualquier lugar del mundo, pero con lo que pasa en América Latina, que es un continente muy complejo en términos de desastres naturales o de riesgos naturales. Otro tipo de contenido de las crisis son los económicos, financieros, económicos, y bueno, ¿cuál fue nuestra crisis más cercana en el tiempo? La del 2002, una crisis que nos impactó porque hacía 20 años que no teníamos un altibajo en crisis financiera, que fue la época de la tablita. En crisis políticas, desde el 60, que no tenemos una crisis política en Uruguay, obviamente tuvimos la dictadura en el medio, pero crisis en el concepto técnico de crisis, y los problemas sanitarios. Ahora nos aparece esto de la pandemia COVID. Y a mí me llamó mucho la atención cuando empezó y los científicos recurrían a comparar la experiencia previa de Uruguay en crisis sanitarias y la comparaban con la fiebre amarilla de 1857. Es como decir, y bueno, pero ¿qué experiencia tenemos nosotros los uruguayos para enfrentarnos con crisis, ¿no? Entonces, este es un factor que creo que para bien o para mal, ¿no? Pero nos condiciona la interpretación que nosotros hacemos de crisis en Uruguay. El otro punto son los aspectos de macro contención para las crisis. O sea, cómo el sistema social nos contiene en los momentos de una crisis. Y bueno, nosotros tenemos estabilidades e instituciones muy estables, tanto sanitarias, económicas, políticas, financieras, democráticas en general, etc. ¿Sí? Entonces, lo que prevalece, me parece, en la opinión nuestra de los uruguayos, y bueno, llegado el momento, confío en que alguien me va a ayudar, me lo va a solucionar, porque delegamos, porque tenemos esas contenciones que damos por sentadas, que confiamos en esas contenciones, ¿sí? Que no es así en muchos países de América Latina. Y eso nos impacta, en mi opinión, en cómo nos preparamos, cómo prevenimos y nos preparamos para la crisis. Por eso nos llama la atención, y al equipo nos llamó la atención, lo poco preparados, lo poco preventivos que somos con respecto a las crisis, lo poco preparados que estaba en la administración pública con respecto a la crisis. Bueno, obviamente, entendiendo esto, son los que tienen la mayor seguridad. Entonces, es lógico, ¿para qué me voy a preparar si, ¿no? Si el Estado uruguayo responde? Pero además, si además acá no pasa nada, porque fíjense en todo lo que aparece, el raconto de crisis que hemos tenido, acá en Uruguay no pasa nada. Entonces, eso me parece que puede explicar por qué nosotros no nos ocupamos y no nos preparamos y no prevenimos algunos aspectos. Y esto quizás sea una parte de la explicación de por qué, teniendo una prevalencia de ciberataques similar a toda América Latina, no estamos ni ahí preparados con lo que están el resto de América Latina. Entonces, son aspectos positivos, pero que se pueden transformar en esa cuestión de dejar estar, acá no pasa nada, llegado el momento el Estado uruguayo es tan fuerte que nos va a ayudar, y bueno, y eso como comunicadores tenemos que reflexionar y tenemos que ver cómo hacemos para que nuestra gente, porque es un aspecto cultural, obviamente, entonces cómo hacemos para que nuestra gente entienda y comprenda y adhiera a programas preventivos, por ejemplo, ¿no? Bueno, la segunda reflexión tiene un poquito más que ver con el tema de género. Acá lo pongo en otro lugar. Nosotros tenemos políticas públicas, venimos de 15 años muy fuertes de políticas públicas vinculadas a la equidad de género, entre otras, o sea, con la agenda de derechos, fundamentalmente, y un desarrollo de la sociedad civil muy grande. Yo a veces les digo a los estudiantes
Piensen en todas las asociaciones que hay en Uruguay, debe ser uno de los países que tiene más, junto con Costa Rica, cooperativas y asociaciones muchísimas, ¿sí? O sea, tiene una estructura, una red de sociedad civil muy entramada. Y estas son cuestiones, la sociedad civil obviamente pone en debate siempre estos reclamos de los derechos. Por otro lado tenemos una cultura en la que cuestiones como, o sea, muy poco, a ver, a pesar de que estamos en la Universidad Católica, no tenemos una cultura tan religiosa, somos más bien agnósticos. algunos religiosos hasta dicen que hasta los propios religiosos a veces son más agnósticos que el resto de América Latina, ¿no? Y bueno, eso y algunos otros aspectos más que forman parte de nuestra cultura nacional y que marca que, por ejemplo, el estado de la agenda de derechos en Uruguay sea un estado bastante adelantado con respecto a otros temas. Pero eso mismo, estas mismas variables, hacen que los uruguayos le demos muchísima importancia a los temas de esta agenda, ¿sí? Y que nuestras expectativas con respecto a lo que debemos lograr en este tema de agenda de derechos sea muchísimo más alta. O sea, somos muchísimo más exigentes con lo que queremos lograr. O sea, hemos hecho mucho, pero todavía hay un montón para hacer. Siempre es la expresión que marca un poco la opinión de los uruguayos al respecto de estos temas. Y mi última reflexión tiene que ver con la cantidad de temas que surgen en agenda a partir de esta presentación, ¿no? Ética de género, y género, competencias, la función directiva de la comunicación, fortalecer el rol, que por ahí también preguntaban. Y bueno, para esos temas, y para muchos otros más temas de agenda que tenemos en los profesionales de la comunicación, hay como tres componentes que el monitor lo presenta muy bien, sobre todo los dos primeros, que es la acción individual del profesional, o sea, lo que puede hacer el profesional por sí mismo para lograr estos cambios que son a veces sociales u organizacionales. La acción colectiva de las asociaciones profesionales, por eso yo insistía mucho en que las asociaciones estén presentes en esta presentación y que nos ayuden con estos temas, porque son un actor fundamental para la agenda de temas de la profesión, y la acción institucional de las universidades, ¿sí? Y yo, esta es una opinión personal, pero creo que la creación de una red, de una interacción, de una sinergia entre estas tres áreas de actuar, es lo que permitiría los cambios de prácticas organizacionales. Porque ¿por qué va a cambiar una organización su práctica, a menos que comparta determinados valores, obviamente, si no hay alguien que le confronte con estas nuevas prácticas o con estos temas? ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos en el equipo que, supongamos el tema de ética, ¿no? Que estamos que presentaba Mónica, insistía con el tema de generar códigos de ética. Bueno, nosotros en las universidades debatimos sobre prácticas éticas y cómo resolverlas, pero en términos personales, ¿sí? Porque es la ética como la estamos planteando en las universidades, y por eso los profesionales dicen, bueno, recurro a mis valores personales, a lo que he aprendido, a lo que he adquirido, de forma individual para resolver los dilemas. Pero hay otros aspectos que no lo estamos haciendo. Discutir sobre la creación de códigos, que esto es una tarea fundamental de las asociaciones. Formar en la aplicación de esas guías éticas que Mónica decía, cómo se implementan en las organizaciones. Entonces, yo creo que acá hay una apuesta como de indicadores de que nos dicen, bueno, tenemos que pensar estos temas no de manera aislada, llevarnos a casa cada uno estos datos y ver cómo lo resolvemos con nuestro empleador, sino que tenemos que pensar en estos otros niveles de acción. Estas son mis tres reflexiones, y por acá terminamos, creo que nosotros los panelistas, así que ahora las preguntas. Mónica, las vas tomando tú. Tenemos preguntas acerca del rol.
Yo no leí las últimas, a ver. Tenemos un par de preguntas vinculadas con, de vuelta, esta necesidad de seguir peleando como por nuestro rol en lugares de decisión, que lo trabajó Graciela también, que también estaba presente en el tema de tener un rol con decisión en los comités de crisis. ¿Alguna pregunta que refiere a qué pasa en Latinoamérica? Capaz que Alejandra se anima, y si no vos, Mónica, que los tenés frescos los datos, que lo que yo recuerdo es que no es tan, a ver Grace, si vos también lo recordás, no es tan central como para nosotros en Latinoamérica, por eso vos marcabas mucho cómo los comunicadores uruguayos seguimos peleando por ese rol estratégico. Y por ahí había otra pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para seguir trabajando en este rol estratégico? Y yo creo que en la última reflexión tuya, Mónica, hay algunas pistas, ¿no? En esta tríada, profesionales, asociaciones, universidades, trabajar con la explicación de algún modo de qué es el rol y cómo trabajar y seguir fomentando la visibilidad del rol. No sé vos, Mónica, no sé, Alejandro, si quieren Yo comentar. simplemente apuntar, bueno, primero felicitarlos, la verdad se los puse ahí, increíble el trabajo de análisis comparativo que han hecho. Espero que no quede aquí, porque acá pueden salir ponencias, publicaciones, bueno, hay mucho para seguir explotando y muchos webinars, o me imagino para nutrir clases, parte de las actividades de los programas de formación que tienen. Efectivamente, el tema de la confianza en Europa lleva muchísimos años. Ahí también hay un componente que tiene que ver con un proceso de ideologización, por así decirlo, del sector privado, ¿no? Una crítica muy grande y esta ruptura, ¿no? O esta tensión entre las izquierdas, las derechas, los extremos. Y eso ha hecho que el rol de las empresas de alguna manera, también por una retirada del Estado en muchos casos, cobre más preponderancia. Yo no me atrevería a decir que en América Latina, en términos generales, la no relevancia de este punto tenga que ver precisamente con esto. Es curioso lo de Uruguay, porque por un lado ese tema está muy por debajo, pero por el otro lado está muy por encima la necesidad de reivindicar el rol y la importancia de la comunicación, ¿no? Yo creo que eso es más evidente, o sea, esa tensión es mucho más evidente, y creo que habría una hipótesis de trabajo clara ahí, ¿no? Yo me inclino más porque es que hay que todavía seguir legitimando el rol de la comunicación, y trabajar en sostener la confianza es como un paso más sofisticado todavía, ¿no? Me parece que incluso puede ir por ahí. Bárbaro, no sé si Graciela o Mónica Tengo justo acá Arfaga, el dato el dato de Latinoamérica. Sí, fortalecer el rol de la función de comunicación para apoyar la toma de decisiones de los altos directivos está en el 4º lugar, o sea, no está tan abajo, con un 32,4. O sea, que no somos los únicos, o sea, pero está bastante, no está allá abajo, ¿no? Sí. Es interesante que todo el tiempo en el grupo, a partir del análisis de los datos, discutíamos hasta dónde también tiene que ver con el contexto, con las expectativas, ¿no? A veces en realidad cuanto mejor un tema, más expectativas tenés. Lo hablábamos en relación a género, o lo hablábamos también en relación al tema de la confianza en la institucionalidad, ¿no? No nos importa tanto quizás, como decía Graciela, porque bueno, tenemos una institucionalidad y porque las organizaciones se manejan de determinada manera, entonces por eso quizás no le damos tanta importancia, y quizás tenemos todavía una expectativa muy grande con respecto a nuestro rol o a todo lo que podemos hacer, y sentimos en ese sentido que todavía hay mucho más por hacer, no sé, puede ser otra hipótesis. Por ahí nos preguntaban también sobre el tema de algoritmos y data. Esto también lo discutimos, ¿no? Lo de datos personales, el uso de Big Data, capaz que Alejandra también nos contás ahí el contraste con Europa y eso. Pero bueno, la pregunta iba un poco por el lado de si sabíamos, o como siempre decimos, estos son números, y después habría que ir a hacer un informe quali de a ver en qué estaban pensando los comunicadores cuando contestaron, ¿no? Pero
si nos imaginábamos que iba por el lado de comunicación política, comunicación publicitaria o comunicación en general, ¿por dónde va el uso, la preocupación por el uso estratégico de datos o por el uso de Big Data o algoritmos o datos? No sé si alguno quiere comentar. Y ahí yo comento chiquito, partimos de la hipótesis de que al ser profesionales de comunicación estratégica y relaciones públicas, digamos, siempre nos referimos a estas cuestiones en nuestro ámbito más puro, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Sabiendo que hay una hibridación, digamos, en la práctica profesional, que es bienvenida, por cierto. Pero sin duda, claro, ese tipo de uso, o sea, la implementación de procesos de automatización, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, tiene que ver indudablemente con una perspectiva más persuasiva, digamos, de la comunicación, que quizás una que tenga que ver con una lógica más de construir consensos, comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual también hay un punto de tensión. Pero en esto último que decían, a lo que decían anterior, respecto de los datos, fíjense qué interesante. Primero, lo han remarcado muchísimo, hay muchísima información para trabajar, hay que realmente ponerle mucha cabeza y tiempo al estudio, pero por ejemplo, si hacemos una triangulación entre lo que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, que además yo cuento una infidencia, cuando nosotros planteamos este tema hace 3 años atrás, nosotros mismos nos pareció un absurdo. ¿Quién va a hablar de esto si para nosotros no tiene que ver? Y resulta que ahora estamos presentando los resultados y todo el mundo sabe de qué va. Evidentemente que si hiciésemos la encuesta, la mayoría pasó por algún tipo de fraude, recibió algún correo fraudulento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Ese tema que además usted lo plantea, me parece que lo plantea Mónica, es decir, nos queda lejos, nos queda afuera, es un tema de los informáticos, nosotros estamos más para las cuestiones de letra, la creatividad, la publicidad, eso no, y ahora lo tenemos encima, ¿no? Pero por otro lado, cuando hablamos de los temas, decimos, no, a ver, la tendencia pasa por lo digital, por el Big Data, por las automatizaciones, por luchar con la velocidad, por generar sistemas de información, con lo cual somos conscientes de que ahí hay un potencial, ¿no? Y cuando lo analizamos en términos de género, también vemos que hay una diferencia competitiva, ¿sí? O sea, el techo de cristal está casi condicionado a las competencias en términos de comunicación y en términos de negocio y de management, que además es curioso en Uruguay cómo hay una pequeña diferencia, sobre todo la cuestión de negocio, respecto de América Latina, respecto de las mujeres que se sienten con menos competencia, ¿sí? En cuestiones de datos y en cuestiones de tecnología, ¿no? Entonces, uno podría triangular, es decir, o sea, por dónde va la tendencia de la profesión o hacia dónde se nos empuja el contexto, ¿sí? ¿Dónde nosotros percibimos que hay potencialidad? O porque otros están llevando el bacalao, como se bien dice, o porque realmente ahí hay una oportunidad. Y además eso como a su vez condiciona en definitiva nuestra realidad profesional, incluso en términos de brecha de género, ¿no? Izaguirre, ¿querés hacer un comentario que te tocaron ahí Sí. género? No, ¿sabes qué? Lo que quería comentar era sobre lo que estaban comentando, que creo que también ahí pasa por el tema de las tendencias, ¿no? Es como estoy en la ola, me subo a la ola, y creo que hay un tema de encontrarle el lugar. Creo que cuando estamos hablando de todo esto es qué lugar ocupo en esta comunicación digital, en esta comunicación que está cambiando, y cuál es nuestro lugar. Nuestro lugar es saber, igual que los ingenieros o los de sistemas, cuál es nuestro lugar, nuestro rol, qué tipos de equipos tenemos que también hacer y tener, tenemos que seguir entre los mismos o tenemos que abrirnos a otros profesionales, esto que hablábamos de las tríadas de las asociaciones profesionales, universidades y profesionales, bueno, siempre seguimos dentro de la misma casta, desde el mismo clúster, o tenemos que abrirnos también a crear otro tipo de equipos. Yo lo planteo, son temas a trabajar, pero creo que hoy el comunicador organizacional no encuentra realmente su lugar. Entonces, creo que ahí hay un tema de legitimación y en esta transformación digital, qué rol cumplimos y cómo podemos agregar valor, y un valor que genere, que sea monetizable, porque todos quieren vivir de su profesión, ¿no?
Fíjate qué interesante esto, Mónica, que decís de los lugares, porque 1 de cada 2 en Latinoamérica no participaba durante la crisis, no ha participado de comités de crisis, o sea, ha participado a instancias de, o sea, no tenía un puesto permanente en los comités de crisis, no recuerdo el dato en Uruguay si lo comentaron, pero a nivel latinoamericano esa era la tendencia, ¿no? Entonces, cuando ya estallaba o cuando había algo puntual, ya estaba, entonces... Claro, por un lado hablamos de confianza, hablamos de legitimar, y después cuando analizamos los lugares realmente en esta búsqueda, ¿no? Es decir, bueno, ahí nosotros siempre discutimos mucho con Paul Capriotti, tiene ahí un par de posteos, ¿no? Es decir, esto que el comunicador es todo, el comunicador estratégico, relaciones públicas, y después no termina haciendo nada, ¿no? Y donde realmente debería estar, bueno, es parte de esta cuestión, y a mí me pareció interesante porque ustedes abrieron la presentación de datos diciendo, bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí decimos que estamos. Estos son los sectores, las áreas o las dimensiones de la gestión en la que estamos, en la que nos sentimos que estamos operando, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si alguno identifica alguna otra consulta o alguna otra pregunta que No, quiera. vuelven a preguntar si lo pueden compartir. Alejandro dejó el enlace para el informe general de Latinoamérica. Nosotros después a los que participaron le vamos a mandar, cuando esté bajada la grabación, que va a estar en YouTube además, y la presentación, pero obviamente a mí me gustaría invitarlos en doble sentido. Primero, a compartir y a participar y a ayudarnos a reflexionar y a pensar estos temas y cómo podemos trabajarlos y poder posicionarlos mejor. Y además, no sé si Alejandro ya está a la fecha del próximo monitor, pero a participar en el monitor, porque se dan cuenta esta información. Sí, no es completa, después nosotros, puede haber más cosas, me hubiera gustado preguntar esto, el otro, pero, bueno, pero es una base sensacional, es un monitor que en muy pocas profesiones hay monitores así a nivel mundial, tan amplios, con tantos temas, de tanto tiempo, y bueno, yo creo que el poder hacer estas pequeñas fotografías cada 2 años de cómo nos estamos yendo, y eso nos va a permitir ir mejorando, ¿no? Es un insumo más que no podemos aprovechar. Y para eso necesitamos que participen por lo menos en el ratito de la media hora que les lleva a contestar la encuesta para el año que viene. Sí, están, bueno, cuando esté la grabación ya nos la pasarán y estará disponible también en la página web y en todas las redes del Latin, conjuntamente seguramente con la presentación. Ahí para descargar el informe les va a pedir algunos datos nomás, que también se puede optar porque esos datos queden simplemente, que no se utilicen, digamos, para enviarles información. No hay explotación de datos personales. Exactamente, no hay explotación, salvo que nos digan que sí, y sobre todo para que cuando activemos la próxima encuesta, porque solo mandamos para eso, y cuando esté listo el informe les pueda llegar. Nosotros calculamos que en marzo, abril del año próximo estaremos ya con la nueva edición, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a dejarte ir a descansar, porque deben ser como las 10:30 de la mañana. Y mañana es laborable para ti también. Sí, la próxima me voy a dar cuenta y vamos a poder hacerlo más tempranito. No, no hay problema. No. Uno gracias, tiene el corazón Alejandro. partido, así que tiene que hacer estos esfuerzos también de horas raras. Así que, y Uruguay está dentro de las mejores. Cuando a veces toca a otros países un poco más complicados, de 7, 8 horas de diferencia, sí se complica. Pero nada, de verdad, y agradecerle a todos porque han estado ahí hasta último momento, todos conectados, siguiendo, muy atentos, así que, porque además es complejo y denso seguirlo, y bueno, nada, felicitaciones de verdad. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, y bueno, los esperamos en las próximas actividades que vamos a hacer. Y gracias por todos los mensajitos lindos que nos mandan por el chat y los agradecimientos, y los esperamos a todos, como dijo Mónica. Muchas gracias. No sé, Mónica y Graciela, si se quieren despedir. Yo me despido también, bueno, agradeciendo, y bueno, yo siempre me quedo con el tema del rol del comunicador. Me parece súper interesante que sigamos preguntándonos sobre eso y cómo legitimarlo. Capaz que tiene algo que ver con nuestro ADN, cómo surgimos como campo, el campo de la comunicación. Siempre fue como esta cosa medio, ¿no?, entreverada, que no se sabía, que teníamos que darle forma. Bueno, me parece súper interesante que sigamos como pensando siempre en estos puntos.
bueno, siempre aprendo un montón en estas cosas, así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo. Bueno, Adiós. yo también abrazo la idea de seguir debatiendo sobre el rol del comunicador organizacional. Creo que está en la identidad y creo que es un tema de agenda que nos vamos a tener que estar reinventando todo el tiempo y aprender a aprender, y bueno, y el debate está en la mesa, así que esta es la invitación. Muchas gracias, buen descanso. Igualmente. Bueno, gracias a todos. Voy a dar por finalizado. Muy bien. Chau, chau. Bueno, chao a todos. Gracias.